Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de su podcast Así Respondí, desde aquí del Seminario Mayor de Hermosillo. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para presentar este nuevo capítulo con un invitado muy especial, un sacerdote aquí de nuestra arquidiócesis de Hermosillo, el padre Everardo Oloño, mejor conocido como el Chino Oloño. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí compartiendo con ustedes con nuestro seminario. Excelente, pues también aquí, seminarista Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pater, aquí pues muy contento con gran invitado que tenemos el día de hoy. Pues ya estuvimos ahí en plática antes de grabar y pues ya hubo risa, ya hubo todo va a estar muy bueno el capítulo del día de hoy. Claro que sí, pues aquí, padre, te damos la bienvenida. Aquí está tu casa, donde tú te formaste, donde tú llevaste aquí tu seminario, ¿no? Aquí en Hermosillo. Gracias. Y pues qué gusto que estés por acá con nosotros para compartir. Muchas gracias aquí. Lo que antes en mis tiempos era la oficina, aquí estamos ahora con este podcast. El cuartito de medio ya conocido. Sí, este pequeño estudio aquí, ¿no? Que se transformó. Yo creo que ha tenido varias funciones, ¿no? A lo largo de la vida del seminario, ¿no? Sí. Muy bien. Pater, pues platícanos, vámonos ahora sí que desde el inicio, como decimos, ahorita nos estabas platicando que ¿te acuerdas exactamente qué día entraste a la formación? A ver, platícanos un poquito de eso, nos dio risa, pero pues qué padre que te acuerdes de todos los detalles. Es parte de la dislexia. Soy disléxico y pues tengo muy buena memoria en fechas y detalles así. Entramos en el seminario, éramos 22 seminaristas de la diócesis de Hermosillo y 10 seminaristas de la diócesis de La Paz, un 30 de agosto del 1998 a las 10 de la mañana, curso introductorio. 10 de la mañana, ¿no? O sea, Sí. Como el evangelio de Juan, ¿no? Eran como las 3 de la tarde, como la hora nona. No, pues qué bien, padre. Y bueno, ahorita tienes ¿cuántos años de ministerio entonces? Ahorita tengo 17 años de ministerio sacerdotal. En algunas parroquias he estado en 7. 7 parroquias. Sí. 17 años de ministerio sacerdotal. Toda una historia, ¿no? Padre, pues este espacio más que nada, como sabes, es un compartir acerca de cómo ha sido tu respuesta al Señor, ¿no? Por eso le llamamos Así Respondí, ¿verdad? Pero creemos que Dios nos va guiando, ¿no? Desde toda nuestra historia, nuestra vocación no solo empieza el día que entramos al seminario, sino también en las raíces, ¿no? De tu familia, de todo esto. No sé si nos puedas compartir un poco del tiempo previo al seminario, ¿verdad? Acerca de tu familia, del barrio. Bueno, mi familia, yo soy de la San Benito. Bueno, entre Piedrabola y San Benito hemos vivido en las dos partes, ¿no? Mi familia como en el 85 más o menos empezó a hacer una vida de iglesia más cercana. Mis papás hicieron cursillos de cristiandad. Mi papá hizo el 99 y mamá hizo el 100. En cursillos, y ahí estuvimos ya como familia, dirían los cursillistas, viviendo el cuarto día, ¿no? Pero nosotros desde niños en el catecismo, en la parroquia de Fátima, ahí fue también nuestra vida de iglesia. En sí en Fátima es mi parroquia donde he estado desde el catecismo y gracias a Dios, ahorita más adelante me tocó ser vicario de la parroquia, mi parroquia de origen. Ahí celebraste, perdón, tu cantamisa. Ahí celebré mi cantamisa y ahí es donde hice mi vida de iglesia más profundamente. Primero pues me tocó el padre Eduardo Contreras, que en paz descanse. Fue con el padre que hice la primera comunión, fue con el catecismo. Pero ya con las inquietudes vocacionales y el vida de iglesia, ya con los grupos juveniles, fue con el padre Hugo Montaño, que en paz descanse. Fueron los padres que tuve como párrocos, pero en cursillos conocí, y mi familia es amigo de la familia, es el padre Faustino, ahora el arzobispo de Durango. Sí. Pues era cercano a la familia también, por cursillos. Ahí mis papás duraron algunos años,
más de 20 estuvieron en cursillos, llegaron a ser los presidentes del movimiento a nivel arquidiocesano. Y dicho sea de paso que ahí en Fátima esos años era un mundo de jóvenes, ¿no? De la pastoral juvenil que tenía Fátima en ese entonces, de los 80s, 90s, era como muy sonada. Sí, hubo algunas vocaciones ahí de Fátima, somos algunos, distintos grupos juveniles. Cosa curiosa, los padres iban marcando. A mí me tocó estar en el grupo juvenil en la Legión de María, que fue el primer párroco de Fátima, fue el que la trajo, el padre Jaime Salcido. Y fuimos los jóvenes que nos fuimos orientando por ahí. El padre Eduardo Contreras, el que trajo Arcoíris a la arquidiócesis, y Arcoíris fue creciendo en Fátima. Y luego el padre Hugo trajo Renovación y había jóvenes de Renovación. O sea, y tú llegas a la parroquia y no es de qué padre eres, sino el grupo de jóvenes que formó este padre y todavía siguió. El grupo de jóvenes que y Padre, qué padre. Le dieron eran como distintos carismas. una continuidad también de alguna forma, Sí. ¿no? Porque no cerraron el grupo que estaba anteriormente, sino cada uno se fue sumando, ¿no? Fueron Padre. sumando. Y en las reuniones de nosotros, cada quien en sus carismas, era ir conociendo, ¿no? Qué padre. Y ya uno se iba enfocando y hacía una pastoral juvenil, pues, distinta y hacíamos equipo muy bien todos. ¿Y en qué momento, padre, crees que dentro de toda esa actividad, ¿no? De esos años tan bonitos que pasaste en esta parroquia, ¿cuándo empieza la pregunta vocacional, la inquietud, qué la surge? Bueno, y como ahorita les dije al principio, por mi dislexia yo batallaba mucho en la escuela, ¿no? Y cuando estaba por terminar la prepa ahí, era el cuestionarme, ¿y ahora qué voy a hacer? En la casa me pedían, termíname la prepa y ya con eso. Si quieres seguir estudiando, te apoyamos. Si quieres trabajar, te apoyamos. Y algo curioso, la amistad con el padre Hugo fue lo que fue guiando mi querer ser feliz en la vocación sacerdotal. Muchos creían que yo era carismático como el padre Hugo, o me gustaba la renovación. Y no, yo con la espiritualidad mía y mis carismas por medio de la Legión de María, por la pastoral juvenil, estuve ahí coordinando un tiempo. Pero el padre Hugo, con cierto grupo de jóvenes, a veces nos pedía ayuda. Hey, acompáñenme, vamos a ir a ver un enfermo. Acompáñenme, vamos a ir a ver un difunto. Y esa parte del sacerdocio, no el que está dando misas, no el que está haciendo oración, sino el que está acompañando en momentos difíciles donde casi no se ve, y que nos invitaba a nosotros, a un grupo de jóvenes, a estar cerca, y ahí teníamos que contestar a veces en el hospital. Ahí fue donde me acuerdo que llegábamos, él se metía a la casa cural y ya cada quien se iba a su casa, pero verlo realizando su ministerio fuera del padre revestido, sino el padre atendiendo enfermos, el padre estando en los momentos difíciles. Y eso fue lo que a mí me llamaba la atención, porque, bueno, lo aprecio mucho al padre Hugo, me enseñó mucho, pero le decía, no, padre, usted se tarda mucho en la misa, no. Y hasta la fecha no le he llegado a sus tiempos, ¿no? Ni fue mi director espiritual hasta que Dios lo llamó, ¿no? Y estuvo muy cerca de mí, gastó mi ministerio, es mi padrino, fue párroco, amigo, padrino, hermano, sacerdote. Y el estilo de vida de él fue lo que puedo ser feliz en la vida sacerdotal. Te marcó, ¿no? Profundamente el testimonio, pues, ¿no? Y la relación cercana con él. Qué padre eso que nos compartes, padre Chino, o sea, de tener a alguien que de alguna forma, pues, te compartió esa parte no tan visible, como dices, del ministerio sacerdotal, ¿no? Y que fue suscitando en ti, pues, esa inquietud, ¿no? Esa pregunta de, ¿y si Dios también me está llamando a esto, ¿no? Y un poquito regresándome también a tu historia de vida familiar y esto, en tu casa tus papás también te transmitieron a lo mejor un poco esto de
¿Alguna figura familiar que te haya transmitido, no sé, algunas oraciones o algo así? Pues en sí, en aquel entonces el padre Faustino era muy allegado a la casa. Y fue cuando en la casa empezamos que a bendecir los alimentos, que a rezar el rosario, que mis papás hacían, nos invitaban a las pastorelas de cursillos. Fue dándose ese ambiente de iglesia. En sí, mi hermano era el que decía que él Ok. quería ser sacerdote. De Órale, chico. órale. Y ¿Cuántos hermanos tienes, perdón, padre? ¿Cuántos hermanos? somos 3 hermanos. 3 hermanos. Está mi hermana mayor, luego sigo yo y luego mi hermano el más pequeño. Él es el que quería... Él era el que decía de chiquito yo voy a ser sacerdote. Y yo le decía que no y en sí decía, no, yo no quiero andar usando faldas toda mi vida. Ahora digo que uso el alba, ¿no? No son faldas. Y fuimos haciendo iglesia, pero, por ejemplo, mi hermano, él era acólito, él estuvo en otra parroquia después, en Arcoíris, y llegó a ser el coordinador de Arcoíris. Mi hermana estaba en otro centro de catecismo, en el grupo juvenil, el más grande que el mío, en la Legión de María también. O sea, en sí toda la familia teníamos vida de iglesia, pero cada quien en su espiritualidad y con sus amistades. En sí, hasta ya ordenado sacerdote, la exsecretaria del seminario, Alicia, no sé por quién se acuerda, Sí, ella, sí la conocí. hermana del Padre Alegría, Sí. ella supo yo ya siendo sacerdote que mi hermano y yo éramos hermanos. ¿Cómo que? Porque siempre nos conoció por los apodos y en la parroquia, pero No los veía juntos ahí. no nos veía juntos o no nos veía como hermanos. Ok. Pero sí fue, en mi familia sí hubo está esa vida de iglesia todavía. A lo mejor como no muy estricto, no muy así de que imponiéndoles la fe ni nada, sino con mucha libertad, pues, ¿verdad? Que cada quien viviera su espiritualidad, como dices, ¿verdad? Su carisma. Sí, y en cada quien en su carisma, en su forma de ser. Un poco a veces en la avancia casi no creían que yo iba a ser, primero que no iba a entrar al seminario y luego menos sacerdote. Pero pues fue parte de ir respondiendo al llamado, ir descubriendo, ir teniendo una experiencia de Dios. Y así es como yo entré al seminario ya con una vida de iglesia tanto de mi familia como en la parroquia. Juvenil, sí. Yo creo que aquí es muy importante pues recalcar eso, ¿no? Para así como muchas veces los jóvenes, por ejemplo, que llegan con inquietud o tal, su pregunta es, ¿cómo sé que hay algo que me inquieta? ¿Cómo sé que hay algo que Dios me está llamando por aquí? Y es en eso, pues es en lo cotidiano, es en la vida, en la familia, en tu iglesia, o sea, en tu parroquia, en todo esto. Y creo que nos puedas compartir eso, te lo agradecemos porque pues es muy claro, pues, ¿no? Cómo Dios a través de tu vida, de lo que tú eres, de tu historia, pues es donde te va llamando, pues, ¿no? Y pues qué padre. Tal cual, tal cual. En sí, y a veces cuando toca algo que van a hacer promoción del seminario, no crean que Dios vino con una nube conmigo, no, les digo, Dios me habló desde mi realidad y me lo he encontrado en mi realidad. En sí, en los grupos donde he estado, son muy de tomar la decisión de amar. Otro detalle, ahorita soy el director espiritual de la Legión, del grupo donde salí. Qué Soy padre. el director espiritual de la diócesis, bueno, de lo que corresponde de la regia, de la Legión de María. Y es ir compartiendo hey, de aquí salió mi vocación y ahora estoy como padre con ellos apoyándolos. Y es una experiencia muy enriquecedora porque en su mayoría son señoras. Pero al compartirles el por qué yo soy sacerdote y cómo me ayudaron, los puntos, cómo hay que respetar el manual, cómo ir creciendo. Y ahí encontré una espiritualidad, semejante al sí de María. Para mí siempre fue, se lee muy fácil, pero qué consecuencias tenía ese sí y cómo María da ese sí a pesar de las consecuencias. De ahí fue ir descubriendo mi vocación, ¿no? Y no entrar al seminario fue, ya voy a ser sacerdote. También en el seminario tuve mis crisis.
Fue como un paso, pero el camino todavía estaba muy largo, ¿no? Yo disfruté mucho mi seminario. Le doy muchas gracias y que en paz descanse el padre Larraguibel. Y en el grupo éramos muy unidos, nos gustaba estar en el seminario, nos gustaba convivir como grupo. Éramos un grupo grande. En sí, cuarto de teología, éramos 10 alumnos de cuarto de teología que nos ordenamos. En aquel entonces, 9 terminamos como diáconos y para octubre el otro se ordenó de diácono cuando nosotros nos ordenamos padres. Y hubo altas y bajas dentro del seminario, hubo momentos que me quise salir. Algo que me marcó mucho en el seminario, nosotros pedíamos mucho una experiencia de Dios, una experiencia profunda de Dios. Y en una de mis crisis más fuertes, o que ya andaba más por salirme ahí, fue en tercero de filosofía. Hubo otras también. Y lo empecé a trabajar con el espiritual. Y en vez de ir a hacer la síntesis filosófica, con los formadores presenté todo un trabajo de un año y con un proyecto para irme a hacer ejercicios espirituales con los trapenses en Jacona, Michoacán. Okay. ¿De cuánto tiempo? Fue una semana. Fue ahí sí, silencio total en un monasterio, pura orar, un tema nada más y lo demás es reflexionar. Y ahí fue donde volví a tomar la decisión de amar a Dios. No nomás el sentir, como a veces sale uno del encuentro, ay, ya, me voy a hacer sacerdote. No. Es el tomo la decisión y esto quiere ser feliz. Y todavía, así para afianzar todo eso, me fui con mi grupo a la Ciudad de México y me tocó ver de cerca la última visita del Papa Juan Pablo II. Y ahí sí, cuando vi a ese hombre mayor, cansado, pero que daba esa paz, esa sonrisa, ahí me quiero realizar. No siendo papa, no busco esa cosa, sino realizar mi vida a esa etapa de la vida, ¿no? Llegar a ser viejito realizado, feliz, en gracia con Dios. Y ya pues entré a la teología con otra visión muy distinta, muy suave. Luego tuve mi año de pastoral en el seminario. Ahí sí me mandaron con un padre muy estricto. En Nacosari, con el padre Nacho, que está en España, el padre. Es de allá de España. Y pues yo ya había tenido la experiencia de Dios y aprendí mucho del padre, súper organizado, muy estricto, y nos enseñó cómo organizar bien la parroquia, cómo respetar lo que dice el obispo, lo que dice la economía, con qué hay que cumplir, todo. Pues yo ya llegué aquí, ya sé organizar, ya nomás ordénenme. Y no, Dios nos va enseñando algo que me hizo, hey, bájate, Chino, tranquilo. El sí a Dios no es el saber hacer las cosas. Fue cuando en tercero de teología me mandaron la pastoral de sordos. Y no supe ni hacer la oración inicial. Y me dijo uno de los que estaba enseñando el lenguaje de señas, los sordos no quieren saber qué sabes tú de Dios. Los sordos quieren que tú le demuestres por qué quieres ser sacerdote. No quieren saber si eres bueno organizando o qué sabes de teología. Muéstrales a Dios. Y fue todo lo que yo creía saber, todo lo que creía que estaba seguro, olvidar que el sí es a Dios. Y eso fue lo que fue otra vez cuestionar mi vocación, a qué tipo de sacerdote quiero ser. Wow. Eso fueron así más o menos mi seminario en grandes rasgos, ¿no? Sí. Momentos como claves donde Dios se mostró, ¿no? Eso. Y
algo que yo le agradezco mucho al seminario, que hasta la fecha lo seguimos usando y estamos en comunicación, el grupo de apoyo. Hermanos sacerdotes ahora, que nos apoyamos en el seminario afines, y todavía nos seguimos reuniendo sacerdotes mínimo una vez a la semana. O nos comunicamos o nos vemos, a veces para apoyarnos en las parroquias, a veces para salir juntos. En mis fiestas parroquiales, ahora estoy en la Sagrada Familia, el 29 de diciembre, tocó el domingo después de Navidad. Invité a mis hermanos sacerdotes a hacer oración con el Santísimo, las vísperas de la fiesta parroquial. ¿Y qué oración? Una misma cita bíblica, y cada quien va a hacer oración a su estilo. Que la comunidad nos conozca a los distintos padres con los que yo me llevo, cómo reza cada quien. Y fue muy enriquecedor en la parroquia todos. Y hemos estado haciendo ese apoyo, nos apoyar a orar a las parroquias de mi hermano sacerdote, hacer esa parroquia hermana. Hoy va uno de ellos a mi parroquia a confesar. Okay. Yo fui el día de ayer y estamos allá apoyándonos y compartiéndonos nuestra misma comunidad. Padre, y luego la gente piensa que ya son amigos con el sacerdocio nomás, ¿no? Pero creo que aquí lo entendemos muy bien qué es la hermandad del seminario, pues, ¿no? Cómo es una amistad muy diferente a cualquier otra, es literalmente una hermandad con quien vives, con quien lloras, con quien ríes, con quien son tus hermanos seminaristas, pues, ¿no? Y que padre, pues que, o sea, a mí me motiva siendo seminarista, así como mis amigos, mis hermanos, que con los que estoy compartiendo la formación ahorita, proyectarnos pues en ustedes, los padres que tienen sus amigos, que tienen sus reuniones, todos sus, pues, normal, ¿no? Pero sí es muy, muy enriquecedor eso, padre. Claro. En sí, cuando nos toca la promoción del seminario, tratamos de juntarnos con los seminaristas, los mismos. ¿Te tocó seminarista? Vamos a cenar este día. Ajá, Con padres sí, y semis. sí, ya me tocó una Padres vez. y seminaristas. Ya me tocó eso. Okay. Y nos estamos rezando también, nos hacemos carrilla, recordamos nuestro seminario. Pues fuimos un poquito carrilleros en el seminario. En sí, nos distinguían. Pues éramos tres gordos. Nos tenían nuestro apodo y jugábamos. Pero siempre nos identificamos como grupo. Y hasta la fecha seguimos viviendo esa amistad. Que en el seminario compartimos problemas, compartimos crisis, diversión, en el deporte, en los exámenes, maestros que nos hicieron sufrir. Y recordamos anécdotas del seminario, quién se queda dormido en laudes. Qué padre, qué padre. Oye, padre, o sea, ¿cómo fue que tú te enteras del seminario, no? Porque ahorita nos decías que, pues, ese testimonio del padre... Eduardo. Padre Hugo, perdón, Hugo Montaño, ese testimonio que te marcó, pero ¿él fue el que te hace la invitación a ve y conoce el seminario? ¿O cómo es que llega ese momento? Yo conocí el seminario cuando mis papás hicieron cursillos. Padre Faustino estaba de formador en el seminario menor en aquel entonces. No, todavía no era introductorio, lo de introductorio se iban a Guadalajara. Okay. Y ahí fue mi primer acercamiento. Es la casa de los que quieren ser sacerdotes. Y mi inquietud empezó por lo mismo en la parroquia de Fátima. En aquel entonces iban seminaristas y ahí los fui conociendo. Iban a veces a misa o... En sí uno es formador aquí, el padre Martín Peralta. Sí. Es parroquiano también. También de ahí de Fátima. De ahí de Fátima. Cierto. Y tener amigos en común y ver... Yo ya lo conocí cuando él era seminarista. Pero en el curso de verano que hacían para los jóvenes y eso, ahí andaban él y otros seminaristas. Y luego vi cómo jóvenes de la parroquia entraban. Y fue como me fui dando cuenta del seminario, por amistades que eran seminaristas o que entraron al seminario en su momento.
Pero la que me fue la amistad con el padre Hugo, ¿no? Ok. Más que los seminaristas, sí, pero siempre fue más bien la felicidad o realizarte siendo sacerdote. Ok. O sea, yo no llegué queriendo ser seminarista. Ujú. Me agrada cómo es el padre fuera de. Claro. Ok. Y entonces era como algo familiar de alguna forma, ¿no? O sea, como que ya ubicabas esta figura del seminario, conocer algunos semis, pero pues lo que más te movió era ese testimonio sacerdotal y ese, pues quererlo vivir tú también, ¿verdad? Querer descubrir si era lo que Dios te estaba invitando también a tu vida, Sí. ¿verdad? Y ya en el ministerio, pues me ha tocado ser, pues distintas formas. Ya fui padre de pueblo, fui padre de ciudad, parroquias muy bien, parroquias muy necesitadas, parroquias muy vivas. eh, He sido vicario, he sido párroco en distintas ocasiones y hasta me tocó ser sacerdote de cama Ok, un tiempo ok, que estuve enfermo ahí. ok, un momento de, pues podríamos así como verlo también, de vivir tu ministerio desde ahí, ¿no? Desde, no solo el ministerio, sino La vida. Eh, esa... en un año santo, cuando recién iba iniciando su pontificado el Papa Francisco, un año extraordinario, decía, el preso encuentra su puerta santa en la reja, el enfermo encuentra su puerta santa en la cama. Como padre, yo iba a ver enfermos y los ungía y, tienes tu puerta santa aquí en la cama, ofrece tu sacrificio y todo. Y yo sentía que quedaba muy bien. El problema fue cuando me tocó a mí Estar de otro lado. estar del otro lado y cuestionar mi vocación, cuestionar, a ver, si este es encontrarme con Dios y estar con mi familia, dejarme todos los privilegios a veces del ministerio y ser el hijo, ser el hermano otra vez, el pedir ayuda, el que sobreviví gracias a ellos, porque ahí sí, literalmente ellos me daban de comer, ellos me alistaban, me curaban. ¿Cuánto tiempo duraste así en cama, padre? En cama duré un año para poderme sentar en la cama. Luego un año me paraban tantito, luego 2, 3 pasos y estaba empezando a salir en silla de ruedas cuando llegó la pandemia. Y en la pandemia pues yo aprendí a caminar. Ok. Ya con la terapista ya me había dejado, ¿no? Sí, sí. Pero con pandemia los doctores me volvieron, enciérrate, no te acerques a nadie. Mm. Y ya con lo que me ha enseñado la terapista pues fue fortalecer un poco más para caminar. En sí la terapista fue la que me ayudó mucho, ¿no? Es algo doloroso bastante. Claro. Ahí sí fue mucho cuestionar mi vocación. Fue mucho cuestionar eh, a veces la iglesia o mis hermanos sacerdotes o por qué soy sacerdote, a Dios, por qué a mí, por qué. Ujú. Y, pero eso me llevó a tener un encuentro más íntimo con Dios. Me acuerdo, me fue a visitar el obispo Don Polo y me dijo, Chino, mucha gente vivimos la resurrección del Señor. Pocos les toca vivir la pasión y a ti te tocó. Y yo no la quiero, le digo, no, no. Pero fue encontrarme a Dios y decirle, bueno, yo te pido corazón quedar sano, Claro. pero si no, ayúdame a ser feliz como quede. Ayuda a realizarme en mi vida. Eh, y más que el sentir, para muchas personas y hasta muchos médicos, no tanto en la iglesia, lo mío fue un milagro. Pero entenderlo espiritualmente como milagro. Oye, antes del milagro yo estaba caminando y ahorita no. Mm.
hasta cuando lo trabajé en ejercicios espirituales y después de años, es decir, lo mío fue un evento Cristo. No nomás me quedo en el milagro de que sobreviví, sino el encuentro con Dios, de poder seguir adelante, de poder esforzarme, de que no nomás es no te moriste, sino cómo hay que vivir ahora, cómo aprender y tomar la decisión de, no es el quiero sentir bonito con Dios, sino me encuentro con Dios, es yo decido amar a Dios, yo decido encontrarme con Él, y eso es lo que trato de vivir ahora en mi ministerio. Más que el cumplir muchas cosas, yo decido ser feliz amando a Dios. Y me lo he encontrado. El evento Cristo, el evento Dios que yo llevé, fue perder casi todo. En sí, un doctor decía, tú tenías de un 2 a un 3% de vida. Más de un mes le decían a mis papás, váyanse a su casa a dormir, quién sabe si su hijo amanezca mañana. Duré 98 días en el hospital, 75 en terapia, pero la cama me enseñó a encontrarme con Dios más íntimamente. Cuando decía, me dieron 2% de vida. En el 2% de vida se perdieron muchas personas. Perdí mucha gente de confianza, pero sé con quién cuento. Y están hermanos sacerdotes, están familia, están amistades. Y principalmente tuve un encuentro más íntimo con Dios, encontrándome como hijo de Dios. Claro. Ahí es donde ha crecido mi vocación. Ahorita trato de irla viviendo y con mi comunidad es eso, o sea, nos podemos levantar de cómo estamos. Claro. Aquí no es el que tenemos que cumplir, sino cómo está Dios dentro de nuestra realidad y cómo vamos a ir creciendo. Porque a veces nos podemos quedar con el esquema de que hay que cumplir con la liturgia y que poner los brazos así. No, le digo, si tengo las manos chuecas. Pero sí puedo estar compartiendo con la gente, sí puedo apoyarlos. Ahora sí, ir a ver enfermos y tener más empatía con ellos. Y a veces hasta ser más fuerte, porque sé cómo se vive ahí. Y tener la nobleza también de te puedo escuchar y llora conmigo, no porque necesitas llorar, sino porque yo también lloré estando ahí. Y sabe, me gusta mucho vivir mi ministerio ahora en esta nueva etapa. Tanto que a veces mis hermanos con los que me llevo eso, Chino, me llegó un caso, pero es como para ti. Por lo que he vivido, por lo que... Okay. O a veces yo también, casos que, oye, tú le puedes ayudar más a esta persona. Y nos estamos apoyando ahí. Okay. Diciendo a las personas, ¿sabes qué? Sí te puedo apoyar, pero te recomiendo más a este hermano sacerdote. Por nuestras vivencias, por nuestra historia de vida. Y eso es lo que enriquece también la amistad que hicimos desde el seminario, que nos conocemos. Sí. Padre, qué experiencia, ¿no? Que nos cuentas y muchas gracias por este testimonio tuyo que compartes, que, pues, como dices, es lo esencial, ¿verdad? Es descubrir cómo está Dios en tu vida, ¿verdad? Y gracias porque, pues, esto que compartes aquí, que muchas personas también que nos escuchan, ¿verdad? A través de estos medios, que a lo mejor no habían escuchado de ti, de tu vocación, pues con esto también ellos encuentran pues ese testimonio, ¿verdad? Y como decías, como le dices a tu comunidad, pues nos podemos levantar, ¿verdad? Esperemos que Dios te siga dando, ¿verdad? esa capacidad de transmitir lo que Él hace en ti, ¿verdad? Y nos ayuda eso, ¿verdad? Gracias. Sí, ahorita yo también agradecido con el seminario, que han estado en misiones, han estado en apostolado y me han ayudado. Ahí, sí, tengo 1 año y medio en mi parroquia apenas. Ya había estado, pues estuve de vicario en Fátima, que fue donde fue mi parroquia de origen. Luego estuve apoyando en el Divino Niño y pues estuve encamado un tiempo en casa, pandemia,
y el otro estuve en la diócesis de Nogales, porque me tocó la división quedar de aquel lado. Por cuestión de salud y de clima, me hice la escardinación de Nogales para volver a mi diócesis de origen, a la arquidiócesis de Hermosillo. Ok. O sea, mis hermanos sacerdotes, pues, en sí, a la mayoría conozco, y los que no conocía eran los más jóvenes, porque casi no conviví con ellos. Por ejemplo, en tu caso, Sí, de que yo ya estaba de aquel lado, y Ajá. siempre fui sacerdote foráneo, es eh, cierto. y era poco Cuando, lo que se convivía con el seminario. Sí, recuerdo yo cuando me tocó a mí hacer el preseminario en Nogales. Creo que tú estabas de vicario ahí en el 2013, ahí en la Del catedral. 2008 al 2015 estuve. Sí, lo que era el santuario, ¿no? Guadalupano. Sí, ahora la catedral. Ahora la catedral de Nogales. Sí, sí. Muy bien, padre. Pues esta experiencia del seminario, de lo que te ha tocado como ya en el ministerio, eh, por así decirlo, las fortalezas y a la vez también el camino difícil, ¿verdad? Que lo has estado mencionando, que también ha habido esas crisis que superar, ¿verdad? ¿Cómo lo ves ahora ya después de todo esto, esas crisis que pasaste a lo mejor desde el seminario, en el ministerio? eh, ¿Cómo interpretas esos momentos difíciles eh, para decir, todo eso me hace ser quien soy ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto? Las crisis te dan libertad. Las crisis es bueno trabajarlas y acompañado con director espiritual, porque a mí en lo personal, me han ayudado a encontrar mi relación más íntima con Dios. Tanto en el seminario, que cuestioné, me voy a salir, no me voy a salir. A veces también los formadores no lo entendemos, o ellos no nos entienden. A veces vivimos duelos dentro del seminario. A mí me tocó, yo estuve en la vocacional algunos años, y me tocó estar en retiro vocacional cuando falleció mi abuelo, y no me encontraron hasta que ya había fallecido. Y fue cuestionar esas etapas, y por qué estar lejos de mi familia, por qué estar incomunicado. Y le perdí ese gusto a, esta es mi felicidad, porque a veces nos llenaban los problemas, las preocupaciones, o ver a amigos, conocidos que se van realizando de otra manera, que se están casando amigos, que están trabajando, que tienen buenos proyectos. Y yo sigo aquí de estudiante todavía, y estoy encerrado. Y es el valorar cuál es el sí, y más que el ser el seminarista o ser el padre, darle ese sí a Dios, el realizarme con Él. Todas esas crisis, cuando ya pasan, para mí, o yo lo veo así, es un paso de madurez donde se fue fortaleciendo el sí. Pero también sé que no nomás pasan en la oración o dejarlas pasar. A veces hay que enfrentarlas, a veces hay que dialogarlas, buscar una dirección espiritual, buscar ayuda, quien nos apoye, quien nos dé la mano, y aprender a valorar a veces también los hermanos, hermanos sacerdotes, hermanos seminaristas que nos conocen. Porque ellos, tanto los hermanos de sangre como los hermanos seminaristas, sacerdotes, ya saben, ya sacamos el cobre y ya nos conocen. Y nos pueden decir, la estás regando en esto. ¿Para qué te ilusionas por acá? Las cosas son rectas, haz esto bien. Claro, y claro, solamente el que está viviendo etapas así es el que nos puede ayudar. Y por mí, gracias a todas esas crisis y esas emociones, me siento más libre y más feliz en ese sí a Dios. Y he descubierto que estoy acompañado. No es una emoción, pero la gente que está de calidad. Qué bonito. Gracias, padre. Me voy a traer mi cuadernito para apuntar esa frase, ¿no? Las crisis dan libertad. Qué bien. Pues muchas gracias, Pater, por compartir, por este momento de abrir tu corazón, de abrir tus
tus experiencias y pues nada, me da mucho gusto verte feliz, padre, verte contento. Pues ahora aquí en el ranchito, ¿no? Ahí en La Sagrada Familia. Sagrada Familia. Saludos allá a la comunidad. Pues que vas comenzando el proyecto, ¿no? Tienes que un año y... 1 año, 7 meses. 7 meses, pues ahí, pues a todas las personas que quieran ir a conocer al Padre Chino, pues ahí lo van a encontrar, ¿no? Ahí en la Sagrada Familia. Antes de despedirnos, padre, acostumbrábamos aquí también cuando venían así los padres a contar su testimonio vocacional, su historia de vida, la parte también un poquito chusca, un poquito cómica de no sé, alguna anécdota del seminario que te acuerdes. Se saboreó el momento, el sorbito. Agarra valor. Ahorita que decías, ¿no? Que el seminario pues hay de todo, ¿verdad? Y se hacen hermanos y es una familia. ¿Qué te acuerdas de esta etapa de la vida del seminario así? Ay, Dios mío, mi vida. Que se pueda contar. Que sí. Ay, no. Ay, sí. Si no lo editamos, padre, no pasa nada. Bueno, ahorita como decía, en el seminario yo era parte de un grupo que nos llamaban La Infernal. Éramos otros 2 compañeros más. Y si nos hacían daño, les hacíamos bolita. Padre Armando, Padre Panchito y yo. Ay, perdón. Una bolita muy poderosa. Nunca le hicimos con coraje. A nadie se le hicimos con coraje. En sí, nosotros mismos, el que estaba abajo ponía la parte de los brazos y las rodillas. Y el otro venía y brincaba. Era más el momento de aplastar ya. Porque el que estaba abajo de los gorditos era el que apoyaba más. Y luego venía el otro y brincaba también y rematar. Era más el miedo de estarnos viendo a los 3 arriba. No quiero que me toque eso, deciden los demás. Ay, no. Nunca correteamos a nadie. Podíamos seguir y nos da chance de sentarnos con el hermano. Si nos hacían daño, íbamos y cenábamos con él y nos sentábamos. Y a cualquier momento ahí lo acompañábamos. Hasta que lo pedían ellos, ya háganlo. No, ¿para qué? Espérate. La torre y el psicológico, la tortura. Ahí. Podíamos durar como una semana. En misa nos sentábamos con él. Estás en misa, guarda respeto. Y nosotros estábamos. No sabías ni el día ni la hora. Lo curioso que fueron algunas víctimas durante toda la formación. Y si contara la historia de cada uno, pues no. Cuando nosotros terminamos el seminario, 4º de teología, había una tradición, no sé, de enlodar. El hoyo. El hoyo, sí, todavía. Pues en mi tiempo del seminario nosotros íbamos y aflojábamos tierra y ya. Enlodarlos. Enlodar. Con nosotros, curiosamente, entró un trascabo. Hizo un hoyo de más de 2 metros. El rector de aquel entonces, que también se lo hacíamos a formadores, contrató una pipa. Bien organizado. Y a todo el grupo, como éramos 10 ahí, nos estuvieron echando. Para salir tuvieron que meter una escalera porque nos atravesaba. Ahí se organizaron. Y casi todo el seminario contra nosotros. Pero también, o sea, no. Sí, nunca sentimos agresión, sino era... Sí, era la cura. Era la cura, pero sí fue muy planeado el de nosotros. No fue la fecha que tenía que ser. Para que no, porque muchas veces te viste para que se lo de esta ropa y ya no sirva. No. Okay. Hasta cambiaron fechas y todo. Fue sorpresa, literal. Fue sorpresa y nos lo hicieron con respeto todavía. Me acuerdo, casi a todo el grupo agarraron. Menos a los de la Infernal. ¿Me dejas terminar de desayunar? Sí. Porque no nos podían cargar tan fácil también. Dejo la billetera, Okay.
Pero sí fue más que el Trascabo y todo, el Hoyo Grande. Fue parte de nuestro seminario irnos divirtiendo y respetando los procesos, tanto de los filósofos, de los teólogos, disfrutábamos la casa, disfrutábamos la formación. A veces los mismos seminaristas, mira, te vio feo, hazle el infernal. No, ¿para qué me quieres agresión? Te la vamos a hacer a ti. Metiendo ahí el candil. Ahí. Y a veces hasta nos vestíamos igual, y mira, ya andan iguales. Pero fuera, desde el curso introductorio lo hicimos. Una vez sí nos quisieron hacer un pequeño complot ahí. Ya éramos teólogos y unos filósofos ahí. ¿Cómo es posible? Y cuando le pidieron ayuda al grupo, pues es que la infernal original somos todo el grupo. Oh. Porque en el introductorio lo hacíamos los 32 seminaristas, hacíamos bolita. Veníamos al mayor y si alguien nos decía algo, íbamos todo el grupo. Ya al último quedamos 3 representantes, ¿no? Okay. Buenos representantes. Sí, muy pesados los representantes. Pero sí fue un escudo que nos marcó en el seminario. Si luego invitan a esos padres, van a hablar también a lo mejor. Nomás que no estén juntos para que no hagan No, ahorita ya no podemos. No, ya pasaron esos tiempos. Oh, qué padre, qué padre. Es que es la parte también muy divertida aquí del seminario, ¿no? Que, o sea, no, ya lo hemos dicho otras veces, pues, ¿no? O sea, sí, hay oración, hay encuentro con Dios, como ahorita nos platicabas, padre, los estudios, ¿no? Pero tenemos ahí en esta parte de divertirnos, ¿verdad? De aprovechar la... Imagínate qué sería la vida del seminario sin eso. Sí, pues sí. Oh, qué padre. Y todavía sigue esa tradición del hoyo a la despedida de los de cuarto de teología. Sí. Y el que ande por ahí también que se deje. Nosotros éramos 10 y sí pusieron eso, ¿no? Nomás los 10 porque... ok. Y los formadores estuvieron todos de acuerdo, pero no vayan a hacer. Nosotros no hicimos nada. Simplemente ya después fuimos y nos vestimos del mismo color la ropa. Y anduvimos correteando gente sin hacer nada, nomás para... Fue nuestra... Supimos qué significa, pero... Claro. No creció más porque éramos 10 seminaristas los que nos salíamos. Y era un número muy grande. Sería todo el seminario, ¿no? Sí, pues sí. Así es. Casi el 50% de los que son... No, ahorita sí. Es otros tiempos, ¿verdad? Había... Hay otra realidad muy diferente. Sí. Pero bueno, que no se pierda la tradición del hoyo nomás. Sí. Eso sí. Muy bien, padre. Pues queremos agradecerte, ¿verdad? Este tiempo, este espacio, por haber venido aquí a compartir con nosotros, padre. Y finalmente, pues también este podcast lo escuchan muchos jóvenes que están en el acompañamiento vocacional, que a lo mejor también en sus vidas se preguntan acerca de si para ellos es este llamado, ¿no? a la vida sacerdotal. ¿Qué mensaje tendrías para ellos, padre? ¿Qué les dirías? ¿Que se animaran o en qué sentido, verdad? Piensen en ser sacerdotes, darle un sí a Dios, es vivir el amor de Dios, es el descubrirnos como hijos de Dios. Y no es a veces nos quedamos en el sentir bonito o en el que podemos hacer, sino cómo vivir nuestro sacramento, acompañar un momento en grupo de novios y tomar a la iglesia como esposa y buscar esa relación con Dios, es el darle ese sí a Dios en nuestra vida. No va a ser bonito el seminario, no va a ser bonito el ministerio, pero va a ser de amor. Porque si nos queremos siempre sentir bonito, nos podemos cansar. Si siempre va a ser sufrir, nos vamos a hartar. Tiene altas, tiene bajas, se vale la pena cuestionar, pero también es el cómo dialogar y cómo enfrentar esos cuestionamientos. Y desde ahí tomar la decisión de un sí. ¿Vale la pena ser feliz
porque vocación. Ahorita la sociedad nos presenta más, cásate ya, o a veces ya ni te cases. Ujú. Es el vive solo y realízate y es el qué opción tiene tu vida. Algo que yo decía, yo quiero llegar en las noches todo acabado a mi cuarto y decir, Señor, soy feliz. Me acabé este día por ti, o me estoy realizando en ti. Eso lo dije en el seminario. Cuando en el ministerio me tocó llegar temblando en mi cuarto y mañana tienes misa de 7 de la mañana. Ay, Señor, no te cargues tanto la mano, le decía. Pero sí vale la pena porque Dios nos tiene esos regalos, es realizar nuestra vida. Si le vas a dar el sí a Dios en distintas ocasiones, en este caso la vida sacerdotal, es vivir tu propio ministerio. A ejemplo de algunos sacerdotes, ejemplo de algunos hermanos, pero también es como el sacramento del matrimonio. Hoy decido ser sacerdote. Y al siguiente día también es el decidir ser sacerdote. Y vale la pena cuestionarse porque siendo padre también yo he cuestionado mi vocación algunas veces para encontrar el sí día con día. No es un sí absoluto el que vamos a tener, pero sí nos vamos a realizar con el sí del día con día. No tengan miedo si no estás seguro. Claro. Esfuérzate por realizarte por el sí del día de hoy. Si eres candidato, ¿cómo realizarte como candidato al seminario? No como, es que tengo que ser sacerdote de esta manera, porque el mismo seminario nos va diciendo qué tipo de sacerdote quiero ser o qué tipo de sacerdote no quiero ser. Porque a veces nos estrellamos o nos decepcionamos o vemos algo que no nos gusta y es yo no quiero ser así. ¿Qué tengo que cuidarte o qué tengo que fortalecer? Si es mi oración, si es mi compartir, si es mi dirección espiritual, para darle ese sí a Dios. Y gracias a Dios no es absoluto, porque siempre está la oportunidad de seguir creciendo y el día de mañana darle ese sí de otra manera. Excelente. Así es, pues nos quedamos con eso, Padre. Gracias por este mensaje que sin duda para muchos jóvenes, ¿no?, que nos escuchan y toda persona que está en búsqueda de su vocación, eso que has dicho es lo clave, ¿verdad? Un sí que es por amor, un sí que nos lleva a buscar esa felicidad que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y un sí que se va renovando día con día, ¿no? Por eso en este podcast, ¿verdad?, que se llama Así Respondí, pues es el testimonio hoy del padre Everardo, el padre mejor conocido como el Chino Loño, ¿verdad?, que nos ha contado pues esta su historia y que hoy pues queremos a poder nosotros también compartirla con todos ustedes y descubrir cómo sigues respondiéndole al Señor, ¿verdad? Ahora desde pues de esta comunidad de la Sagrada Familia aquí en Hermosillo, y que sin duda pues va a haber otra oportunidad para que estés aquí con nosotros, Padre, y puedas seguir también compartiendo qué es lo que Dios sigue haciendo en tu vida, ¿verdad? Muchísimas Ahí gracias. estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pater. Pues vamos, Pater. Pues nos vamos, ¿verdad? Ah, mira, le traen ahí un presente al padre. Excelente. Es algo de la merch de aquí, del seminario, pues un detalle, Pater. Ahí para, ¿qué dice? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues hay un detallito ahí de parte del seminario, de los seminaristas, pues para ti. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Por aceptar la invitación y pues nada, ahí estamos en oración por tu ministerio, Padre, y por tu comunidad. Muchas gracias y seguir compartiendo. Gracias a Dios ha estado presente el seminario en mi comunidad y con gusto en lo que pudimos. Este día del seminario estuvimos presentes apoyando en lo que se pudo, ¿no? Ah, sí, en la fiesta del seminario, ¿no? En sí la gente estaba porque antes no nos invitaban. O sea, Qué bonito. y da ese gusto de que la gente se siente, ya es nuestro seminario, ¿sabes? Claro, claro. Pues muchísimas gracias también por eso, por compartir, por apoyar a esta casa de formación que así como
como tú te formaste aquí, Padre, en esta casa, como has tenido tantas experiencias, también ojalá que muchos jóvenes más se animen también a vivir esta experiencia, siguiendo pues ese deseo de responderle a Dios, ¿verdad? Pues los esperamos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del seminario. Nos encontrarán como Seminario de Hermosillo. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, darle like y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.